Buen día, recibo un cordial saludo. En esta oportunidad, mi equipo de trabajo y yo hablaremos sobre las políticas de capital de trabajo. Los integrantes que conforman mi equipo son Tito de la O, Luis Miguel, Tomás Porta, Brigitte Viviana y mi persona, Toribio Quiñones, Margaret Liliana. Como primer punto tenemos la administración del capital de trabajo. Aquí vamos a tocar el tema del capital de trabajo contable y financiero, el cual constituye el conjunto de recursos disponibles en el corto plazo que una organización requiere para poder mantener la continuidad de sus operaciones corrientes. Su análisis se aborda bajo dos vertientes metodológicas complementarias, donde vamos a tener la perspectiva contable, que va a ser la neta, y la perspectiva financiera, la cual va a ser bruta, las cuales van a evaluar la liquidez y la inversión operativa respectivamente. Vamos a detallar un poco más sobre el capital de trabajo contable. Este concepto es la medida de solvencia, liquidez y capacidad de cobertura de una organización en el corto plazo. Representa el excedente de activos corrientes que permanece en la empresa tras deducir la totalidad de las obligaciones con vencimiento menor a un año. La fórmula, como podemos observar, es capital de trabajo neto es igual a activo circulante menos pasivo circulante. Ahora, con respecto a la estructura analítica de las partidas, los activos de conversión rápida van a contemplar las disponibilidades, el exigible y el realizable. Por otro lado, los pasivos de exigibilidad inmediata incluyen las obligaciones financieras, las cuentas por pagar a proveedores y acreedores diversos, y pasivos acumulados. Finalmente, debemos evaluar el efecto financiero de los márgenes. En el margen positivo actúa como un fondo de seguridad operativa, mientras que en un margen negativo denota un déficit de liquidez. Continuando con el capital de trabajo financiero. Esta es la métrica cuantitativa enfocada en la inversión operativa y el volumen de recursos asignados al ciclo de explotación de la empresa. Se concentra exclusivamente en la cuantía total de los activos corrientes, prescindiendo de la estructura de las deudas inmediatas. Como podemos observar, su fórmula es capital de trabajo bruto es igual al total de activos circulantes. Ahora, con respecto a los ejes de gestión y control operativo, este enfoque evalúa la eficiencia de la administración de las partidas individuales del activo corriente a través de tres puntos importantes. 1. La administración del efectivo. 2. La administración de cuentas por cobrar. Y 3. La administración de inventarios. Por último, con respecto al efecto financiero de la inversión. Una inversión excesiva erosiona la tasa de rendimiento sobre la inversión, mientras que una inversión deficiente va a estrangular, digamos, la capacidad operativa y va a paralizar el ciclo de producción o ventas. Le doy pase a mi compañera. Continuando con la exposición, hablaremos sobre capital de trabajo y la decisión de financiamiento. El capital de trabajo es un recurso financiero que una empresa necesita para cubrir sus operaciones diarias, ya sea pagando a los proveedores, a los trabajadores y también el inventario. Las decisiones de financiamiento determinan de dónde provienen estos fondos, equilibrando el costo, el riesgo y la liquidez para garantizar la estabilidad y el crecimiento del negocio. Tiene una fórmula donde es capital de trabajo neto es igual a activos corrientes menos pasivos corrientes. Los activos corrientes es el efectivo, las cuentas por cobrar e inventarios. En los pasivos corrientes son las deudas a corto plazo, que son menores de un año. También tenemos estrategias que al tomar decisiones sobre cómo financiar la operación diaria, los administradores financieros suelen elegir entre tres enfoques principales. El primero es el enfoque moderado o equilibrado, que son las necesidades permanentes que financian con deuda a largo plazo y capital propio. La deuda a corto plazo solo se utiliza para necesidades estacionales o temporales. El enfoque agresivo se financian tanto las necesidades temporales como parte de las permanentes con deuda a corto plazo. Es más arriesgado porque depende de la renovación constante de créditos, pero suele ser más barato. El enfoque conservador es todo. Se financia con deuda a largo plazo y capital propio. Ofrece alta liquidez y bajo riesgo, pero resulta más costoso. También hablaremos sobre las fuentes de financiamiento a corto plazo, en donde son obligaciones o préstamos con un vencimiento menor a un año, diseñadas para cubrir necesidades inmediatas de liquidez y financiar el ciclo operativo diario de un negocio.
Tiene dos categorías que son las fuentes espontáneas y las fuentes externas negociadas. Las fuentes espontáneas surgen de forma natural de operaciones diarias de la empresa y no requiere una negociación formal. Por ejemplo, el crédito comercial, que es el plazo que otorgan los proveedores para pagar los materiales o mercancías adquiridas. Los pasivos acumulados, que son obligaciones por servicios ya recibidos que se pagan posteriormente, como el devengo de salarios, los impuestos o servicios públicos. En las fuentes externas negociadas se requiere un acuerdo formal con instituciones financieras o inversores y pueden ser con o sin garantía. Las sin garantía son las líneas de crédito, es el límite de dinero aprobado por un banco que la empresa puede usar según lo necesite. Los pagarés bancarios, que es compromiso formal y escrito de pago a corto plazo. El papel comercial, que son pagarés a corto plazo emitidos únicamente por grandes corporaciones con alta solvencia. Con garantía es el factoring, o sea, el descuento de cuentas por cobrar, venta de facturas por cobrar a una entidad financiera para obtener liquidez inmediata. También los préstamos sobre inventario o activos, que son créditos donde la empresa utiliza su propio inventario o bienes como aval de devolución. Le paso con mi compañero. Para continuar con la exposición, yo les hablaré sobre el diseño de política del capital de trabajo. Como primer punto importante, yo les hablaré sobre lo que es el capital de trabajo, que nos menciona que el capital de trabajo es la diferencia entre activo circulante, que es efectivo, cuenta por cobrar, inventarios, y pasivos circulantes, que son las cuentas por pagar y deudas a corto plazo. Nos dice que representa los recursos disponibles para operaciones diarias. Como punto número 2, objetivo principal de lo que es la política del capital de trabajo. Nos dice que es el mantener el equilibrio tanto de la liquidez, la rentabilidad y la solvencia. La liquidez nos dice tener suficiente efectivo para cumplir obligaciones. Asimismo, rentabilidad, minimizar activos improductivos. Y la solvencia, garantizar capacidades de pago. ¿Cuáles son los indicadores a monitorear en este caso? Son 4. Que el primer punto está el ciclo de conversión de efectivo, que la fórmula convencional es días de inventario más días de cuenta por cobrar menos días de cuentas por pagar. La razón corriente, que nos dice que es activos circulantes entre pasivos circulantes. La razón rápida, que es activos circulantes menos inventarios, todo eso entre pasivos circulantes. Y rotación de activos, que es ventas entre activos circulantes. Como segundo punto tenemos las componentes claves de una política de trabajo, una política de capital de trabajo. Como primer punto tenemos gestión de cuentas por cobrar, que nos dice que tiene 4 puntos muy importantes, que es el término de crédito a clientes, políticas de cobranza, descuento por pronto pago y análisis de riesgo crediticio. Como segundo punto, la gestión de inventarios, que nos dice que tenemos que tener un nivel óptimo de existencias, rotación de inventarios, métodos de valoración y puntos de reorden. Asimismo, con punto número 3 tenemos la gestión de efectivo, tener un buen presupuesto de flujo de caja, reservas de seguridad, inversiones de excedentes y sincronización de ingresos y egresos. Asimismo, gestión de cuentas por cobrar, que nos dice que tenemos que tener términos de pagos negociados, políticas de pago a proveedores y aprovechamiento de crédito. Como último punto tenemos pasos para diseñar la política. Nos dice que tenemos 6 pasos importantes, que primero tenemos que diagnosticar, analizar cuál es la situación actual de la empresa. Asimismo, definir objetivos, que nuestro objetivo, como bien sabemos, es tener el equilibrio entre la rentabilidad y la liquidez. Tenemos que definir esos objetivos a ciencia cierta. Asimismo, establecer políticas para cada componente, tanto inventario, cobranzas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y todo eso, ¿no? Asimismo, crear procedimientos, que nos dice que es operativos de control, tener siempre el control, que es muy importante para la empresa. Y monitorear, tener un monitoreo y seguimiento muy continuo con indicadores para que hacen que la empresa pueda crecer más. Y como último punto, ajustar según resultados y cambios de entorno. Todo eso, como bien sabemos, que siempre y cuando las finanzas es la toma de decisiones. Cuán importante nosotros tenemos que ver todos estos datos para tomar decisiones a futuro. Muchas gracias.